Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del martes 9 de abril. Comenzamos nuestro programa con Jaime Chincha. Jaime, buenos días. Fernando, ¿cómo estás, amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Ampliación de Noticias y vaya tremendo invitado con el que empezamos esta edición, ¿eh? Nada menos que el Congreso y el presidente del Congreso, el señor Daniel Salaverry, al que saludamos. Buenos días, don Fernando. Buenos días, señor Salaverry. Tenemos dos temas de fondo que hablar con usted. Uno es la crisis de las Bambas, puesto que usted ha hecho declaraciones sobre esto. Queremos comprender por qué ese tono tan crítico con el gobierno de su parte en estas circunstancias. Y el otro tema es el de las reformas políticas, que nos ha dicho el primer ministro ayer aquí, que en el curso de esta semana van a traducirse en proyectos de ley que serán presentados ante el Congreso. Lamentablemente, estos dos temas de fondo, que son los temas sobre los que la opinión pública quiere progresos de nuestra institucionalidad, de momento vamos a postergarlos brevemente para abordar temas circunstanciales. Uno de ellos es una acusación que se ha formulado contra usted de parte de la señora Beteta por maltrato a una mujer en el Congreso. Y el otro tema es el activismo reciente que se le ha visto promoviendo proyectos de ley, uno de los cuales ha tenido el raro mérito de unificar a los principales penalistas de nuestro país contra él, aquel que permite que las investigaciones en el Parlamento puedan dar lugar a una colaboración eficaz como la justicia hace en nuestro país. Sobre la acusación de la señora Beteta, usted nos ha traído algunos documentos que probarían que las dos testigos que ella invocó no estaban presentes cuando los hechos incriminados. Explíquenos eso, por favor. Bueno, primero, yo he descartado desde el primer día que haya ocurrido un acto o alguna agresión en contra de la congresista Beteta. Jamás ocurrió. Ella en su denuncia presenta dos supuestos testigos. Bueno, da la casualidad pues que los dos testigos ese día no estuvieron en el Congreso. La congresista Aramayo, que dicho sea de paso, yo no sé qué pensará que la hayan involucrado sin su consentimiento en este tema como testigo, cuando ella pidió licencia por enfermedad y no asistió ese día al Congreso, no estuvo presente. Igual ocurrió con la congresista letona. En el momento que la señora Beteta dice que ocurrieron los hechos, la congresista letona tampoco estuvo en el Congreso. Así es que un certificado médico se cae por sí sola la denuncia, ¿no? Entiendo que esto lo han conseguido ustedes en su estrategia de defensa. Hay un médico que suscribe, la doctora Gabriela Landeo Bazán, que la señora congresista Aramayo Gaona María Alejandra presenta un cuadro según Código Internacional de Enfermedades CIE 10R42X, siendo evaluada se le indica tratamiento y descanso médico por 48 horas a partir de las 13 horas de hoy. Eso fue el 18 de octubre. Con esto entonces está desmintiendo. Sí, bueno, la congresista Aramayo en ningún momento ha aceptado que ella ha sido testigo. La congresista Beteta la ha presentado a ella como una falsa testigo, porque obviamente usted mismo está leyendo. La señora Beteta mintió. Por supuesto que sí, desde el primer día. Jamás ocurrieron las agresiones. Entonces es una denuncia que yo espero que se archive cuanto antes. ¿Es una mentira sí, o es una confusión mental pasajera? Mentira, porque desde el momento que la congresista Beteta dice que yo le he agredido y le he insultado, es mentira, porque eso jamás ha ocurrido. Bueno, pasemos entonces, puesto que ha sido claro sobre eso, al otro tema. Hay un conjunto de proyectos de ley que usted viene impulsando con otros congresistas que se derivan del trabajo que hizo usted antes de ser presidente del Congreso como presidente de una comisión investigadora. Y entre otras cosas quiere que los parlamentarios puedan establecer una colaboración eficaz con los investigados, y el documento dice para presentar casos más elaborados ante la Fiscalía y el Poder Judicial. No están confundiendo investigaciones sobre hechos criminales o sobre delitos que no les corresponde con casos de infracciones constitucionales. No, a ver, para ponernos en contexto, estos casi 10 proyectos que hemos presentado, de los cuales forma parte el proyecto que usted ha mencionado, son el resultado de la comisión investigadora que presidí para investigar Gasoducto del Sur, Línea 2, Refinería de Talara y Gasoducto. Nuestro enfoque no fue ver quiénes cometieron delitos y perseguirlos, porque no es nuestra tarea, esa es tarea del Ministerio Público. Nuestro enfoque fue ver cuáles son los vacíos normativos que permitieron que estos actos de corrupción se puedan llevar a cabo y queden impunes. Y
legislar para cubrir esos espacios o esos vacíos. Entonces hemos presentado 10 proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los laudos arbitrales, para que los árbitros también sean sujetos a denuncias por prevaricato en caso sentencien manifiestamente contra la ley, para que los ministros al momento de emitir un decreto supremo, firmar un decreto supremo, un decreto de urgencia, firmen una declaratoria jurada de intereses, en fin. Claro, pero la polémica está en justamente la colaboración eficaz. Y ahí voy. ¿No? Permítame solamente hacerle un hincapié para que usted pueda explicar a partir de la polémica, porque quienes administran justicia se han sentido sumamente afectados por este proyecto, porque lo que dicen fundamentalmente es que los legisladores no administran justicia y lo que ustedes están haciendo es interferir en la labor de quienes administran justicia. A ver, este tema de la colaboración eficaz no solamente ya está presente en los procesos penales, sino en los procesos administrativos sancionadores. Claro, desde el Ministerio Público. Entonces, pero a ver, yo quiero ponerlos en contexto. En los últimos años se han presentado 704 denuncias constitucionales. ¿Saben cuántas han resultado en sanciones o inhabilitaciones? De las 704, 10. Las otras 694 van al archivo. Muchísimas veces casos fragantes van al archivo porque no hay pruebas que le permitan a la subcomisión de acusaciones denunciar, armar un caso sólido y denunciar para sancionar, suspender o inhabilitar a altos funcionarios que están previstos de la inmunidad. Claro, pero ¿cuál es la garantía de este proyecto? Algunos dicen para justamente mejorar la colaboración eficaz, que es lo que entiendo usted. Por eso, algunos dicen, pero esa es labor del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero ¿cómo el Poder Judicial va a procesar si es que a esta persona no se le levanta la inmunidad? Acabamos de ver un caso hace 2 días que se ha ido al archivo y que el Poder Judicial no puede hacer nada porque ese funcionario tiene inmunidad. Entonces, ¿queremos romper ¿queremos romper el statu quo o no? ¿O queremos que las cosas sigan como están y que se sigan? Grosero, yo no he mencionado al señor Chávez. Pero es el que ha habido, señor Salaverry, seamos sinceros. Hay muchísimos casos. Entonces, ¿queremos romper el statu quo? ¿Queremos realmente que estas personas en los cuales recaen dudas, sospechas, indicios, sean procesados y sean investigados sin tener el impedimento de la inmunidad? Entonces démosle las herramientas. Lo que no queremos es que ustedes se atribuyan el rol de reducir las penas. No, a ver. ¿Qué es lo que el proyecto propone, señor Salaverry? No, nosotros no reducimos penas. Como en cualquier caso de colaboración eficaz, tiene que haber un estímulo, un beneficio para el colaborador. ¿Reducir qué entonces? Claro, exactamente. Las suspensiones, por ejemplo, en el caso de sanciones políticas, las suspensiones que son ahora hasta 120 días, las inhabilitaciones que son hasta 10 años. Reducir penas, pues. Oiga, pero entonces reducir sanciones. Yo no lo he escuchado a usted criticar a los fiscales en el caso de Lavajato. Pero es su función de ellos, pero no, que les da la Constitución. Lo que queremos es que las personas que están involucradas en estos actos o delitos de función puedan colaborar con las comisiones del Congreso mostrando pruebas, contando la verdad y se les puede dar algún tipo de beneficio recogiendo la importante experiencia de Lavajato. ¿Se da cuenta, señor presidente del Congreso, que de alguna forma cuando usted plantea estas cosas, cuando este proyecto plantea estas cosas, el Congreso está administrando justicia? El Congreso, en cierto modo, y eso es inconstitucional per se. El Congreso administra justicia. ¿Qué cree que es la subcomisión de acusaciones constitucionales? Pero es una sanción política. Por eso. Que pase a la justicia. Justamente. Y los beneficios no van a ser beneficios penales ni civiles, van a ser beneficios políticos. Señor Salaverry, nos vence el tiempo y queremos hablar sobre los temas de fondo. Lamentablemente, el contexto general muestra que la credibilidad de la institución que usted preside, el Congreso, es muy baja. Se ha visto salpicado el Congreso por una serie de incidentes que ponen en duda la ética de muchos de sus miembros. El día de ayer sesionó la Comisión de Ética y decidió, por ejemplo, que no se investigara el caso de Jorge del Castillo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo no digo que se sancione, que se investigue para que las cosas queden claras. La aprobación del Congreso es baja, permítame empezar por ahí. Sin embargo, hemos triplicado esa aprobación desde que asumí la presidencia del Congreso. Lo recibimos en 6% y ahora tenemos 18%. Aún sigue siendo bajo. Otra vez, bajó, subió y bajó. Sigue siendo baja, pero estamos trabajando para mejorar la credibilidad del Congreso. Bueno, la Comisión de Ética el día de ayer ha tenido esta decisión, ha sentado un precedente respecto a la responsabilidad que tiene el congresista y los asesores
por los documentos que estos elaboran, y se ha archivado el tema, ¿no? Es una comisión autónoma, mal haría yo en pronunciarme respecto a... Pero si hubiera sido miembro, ¿cómo hubiera votado usted? En mi caso, yo voy a hablar de mi caso personal. Yo envié un documento por las denuncias que me presentaron por estos informes. Informes sobre gastos de no, sobre gastos no. No. Sobre semana de representación. Informes sobre las actividades de la representación, no sobre los gastos, ojo, porque ahí no ha habido ningún tipo de fotos adulteradas, ¿no? Ok, entonces yo he sido el primero que le pidió a la presidenta de la comisión que no solamente me abrieran indagación, sino investigación, porque era el más interesado en que estos temas se aclaren. Yo creo que eso debería ser la predisposición que debe tener todo congresista cuando hay alguna duda respecto a su accionar. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema de las bambas, sobre el que se ha pronunciado usted el día de ayer, y también sobre las reformas políticas, que son los dos temas de fondo en los que el Congreso tiene su palabra. 8:17. Regresamos de inmediato. Son las 8:20, estamos entrevistando al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y antes de entrar al tema de las bambas, Jaime Chincha tenía una pregunta sobre aspectos ético-administrativos. Claro, no quedó claro o no se pudo explicar bien en la voz del presidente del Congreso este asunto que es bastante delicado, ¿no? Que envuelve al presidente del Congreso en una presentación de informes en los que se da cuenta de actividades que no habría realizado, presentación de fotos que no corresponderían a la época, y que usted presentó como semana de representación. Esto además en un contexto en el de los gastos de representación, y en fin, pero esto fue incluso antes. ¿Qué ha pasado? Entiendo que ustedes han presentado un peritaje de parte respecto de los informes. Lo primero que hay que precisar es que yo no presenté esos informes, ni mi despacho presentó esos informes. Claro, ¿quién los presentó entonces? Eso es lo que tendrá que ser parte de la investigación. Lo que queda claro por el peritaje que hemos recibido el día de hoy es que la firma que aparece ahí consignada con mi nombre es una burda falsificación. O sea, ¿alguien le ha armado un muñeco, es lo que está diciendo? Lo que estoy diciendo es que no es mi firma, jamás ese informe pasó por mis manos, y tengo entendido, por lo que han respondido también los miembros del despacho que trabajaron en esa oportunidad conmigo, que ninguno de ellos ha elaborado esos informes. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo aparecieron en esa casilla del Congreso? Será producto de la investigación. Me sorprende muchísimo, ¿no?, que alguien se haya atrevido a falsificarle la firma a un congresista, ¿no? Bueno, entonces no solamente hay mentiras contra usted, porque según usted no ha usado palabras soeces contra una dama en el Congreso, sino además una intriga documentaria. Además, en el tema de la cosita beteta que usted menciona, si fuera así, hubiera escogido a dos personas que realmente hubieran sido testigos y no a dos congresistas que las ha involucrado sin su autorización en esta farsa. Bueno, y en el tema de los informes, vuelvo a repetir, consignan una burda falsificación y ya quedó demostrado que ninguno de los miembros del despacho ha elaborado esos informes. ¿Cómo llegaron ahí? Yo espero que se aclare y que se investigue. No solamente en el Congreso, espero que se aclare y se investigue en el Ministerio Público, porque yo no voy a parar, no me voy a quedar de brazos cruzados, no voy a permitir que se haya dañado mi imagen como se ha hecho y que esto quede impune. Ahora, hace unos días también Panorama presentó un informe de sus trabajadores del Congreso, por ejemplo, el señor Wilder Narro, el señor Luis Calderón Carvajal, que están vinculados a su empresa DSB Constructores, ¿no? El señor César Aliaga, el señor Medina, el señor Rodríguez, el señor Terrones, que incluso fue barrista del Manucci. Y lo que decía Panorama es que concretamente usted contrataba gente que había trabajado con usted y la meritocracia no había sido tomada en cuenta. Usted incluso había anunciado concursos públicos. En mi despacho congresal, a raíz de estos temas de los informes, yo saqué a todos hasta que se aclaren los hechos, como se están aclarando. En mi despacho solamente tengo a la secretaria. En el Congreso, que tiene cerca de 4.000 trabajadores, de todos los que usted ha mencionado, por ejemplo, el señor César Aliaga ha sido jefe de gabinete de la bancada de Fuerza Popular hace años. O sea, no lo contraté yo. El señor Medina, de igual manera, jefe de prensa. Y todos los señores que usted ha mencionado, salvo uno, que es el ingeniero Narro, que hace 8 años trabajó de manera temporal en una empresa en la cual yo fui gerente y dejé de serlo en el 2011. Después estuvo 5 años como gerente de defensa civil en el gobierno regional de Cajamarca. Claro, le reclaman una obra fallida en Chota, y a raíz de su experiencia, ¿no?, y de su preparación, porque es especialista en el tema de defensa civil, ha sido contratado, no en mi despacho, en el Congreso, a pedido del jefe del área correspondiente,
para que se haga cargo justamente del tema de prevención. Entonces, esperemos que esto se investigue de la manera más rigurosa. 4.000 no se puede hablar de copamiento ni tarjetazo. Vayamos a los temas políticos de fondo. Por una parte, las bambas. Muchos han quedado sorprendidos que usted, que ha adoptado desde hace unos meses un tono conciliante con el gobierno para favorecer la gobernabilidad de nuestro país, de pronto, la víspera de una asamblea en Fuerabamba, usted dispare considerando que se ha negociado bajo presión, de qué otra manera se hubiera podido negociar, y que el gobierno no ha dado muestras de habilidad política. ¿Era el momento para que usted haga esas críticas? Yo sigo con el ánimo conciliador, pero no hay que confundir predisposición al diálogo, a cooperar con el Ejecutivo, con apañar las malas decisiones que éste tome. ¿Cuáles son estas malas decisiones en el caso de las bambas? El sentarse en una mesa a negociar bajo presión, bajo amenaza, con carreteras tomadas. Oiga, estamos sentando. Donald Trump se ha reunido con el dictador de Corea del Norte, que lanza misiles nucleares por encima del Japón. No es mi presidente, el presidente de mi país. ¿Cuándo se puede negociar? Usted mismo, señor Salaverry, en el Congreso se ha tenido que sentar. Yo lo sé, se ha tenido que sentar junto a personas que le insultan, que mienten sobre usted. Esa es la negociación. No, estamos sentando un pésimo precedente en el país. Mañana se viene un paro agrario, he visto en las noticias. Los transportistas están que reclaman también por el tema de la gasolina. Mañana toman la Panamericana. ¿Y qué hubiera hecho usted en el caso de las bambas para impedir que aborte el más importante proyecto minero de nuestro país? Mire, yo no le voy a dar lecciones al presidente. Pero se las está dando, de hecho, sobre lo que no debe hacer. Cuando he dicho que no actuó con inteligencia, es porque primero, para sentarte a negociar, vuelvo a repetir, no puedes hacerlo bajo amenaza, bajo chantaje, con carreteras tomadas. Segundo, tienes que identificar claramente quién representa a esa comunidad para que no hagas el papelón que han hecho hace 2 días, firmando un acta con el presidente de la comunidad Rojas y que después al día siguiente diga que lo han coaccionado para firmar el acta. Bueno, pero Rojas es el presidente de la comunidad. Pero no representa la comunidad, porque si no, la comunidad ya hubiera respaldado la firma de esa acta. No sabemos lo que va a hacer, no vaya más rápido que la música. Entonces, yo lo que veo es que quien lleva la batuta acá en las negociaciones, quien pone las condiciones, quien dice qué día se va a liberar la vía y hasta cuándo se va a liberar la vía, es la comunidad. O sea, una ausencia absoluta del principio de autoridad. Ahora, digamos, en la lectura política, lo que varios comienzan a, de alguna forma, interpretar a partir de sus declaraciones y de sus gestos, es definitivamente usted no es el mismo de hace 4 meses. Usted hace 4 meses tenía otra posición con respecto al gobierno, usted era mucho más próximo, mucho más cercano al gobierno, incluso se hablaba de una relación muy cercana. ¿Se acabó el amor? Sigo teniendo la misma posición, por ejemplo, en el tema de la reforma política. Teniendo nosotros como Congreso una iniciativa para implementar un sistema, para hacer nuestra propia reforma política, nuestro propio proyecto, lo he dejado de lado justamente para recoger la propuesta del Ejecutivo y en base a esa propuesta y a los proyectos presentados por los congresistas, impulsar cuanto antes esta reforma. La predisposición de colaborar y de cooperar con el Ejecutivo está, y lo estoy demostrando en hechos concretos con el tema de la reforma política, pero no me pueden pedir a mí que como ciudadano, como congresista y como presidente del Congreso señale en aquellas cosas que creo en las que se está equivocando. Es que antes no lo hacía, pues. Porque eso ¿me entiende? Perjudica al país. Antes no lo hacía. Deme un ejemplo. Yo siempre he sido crítico cuando he tenido que hacerlo. Apoyar al presidente Vizcarra en las reformas judiciales. Ahora, iba usted a Palacio de Gobierno, se sentaba con el presidente, salía en la foto al lado de él. Ahora también estoy diciendo lo mismo. Hay que apoyar al Ejecutivo en el tema de la reforma política y hay que sacarla cuanto antes. Es que se acabó el amor, importante para que se están tomando un tiempo. No, acá no se trata de amor o de odio, de lo que se trata es ser objetivos. Lo que pasa es que mucha gente confunde una actitud de colaboración con una actitud de sumisa. Nosotros en el Congreso no somos yo no he dicho que usted haya sido sumiso. Entonces, tener que aceptar o pasar por agua tibia los errores del Ejecutivo es ser sumiso. Nosotros siempre vamos a señalar aquellas cosas en las que creemos que se están equivocando para que las mejoren. No tenemos ningún ánimo de jalarle pues la alfombra al presidente. No, que va, cuando habla sobre papelón hecho por el gobierno, no es jalarle la alfombra. Pero usted no cree que es un papelón. Conversaremos sobre el papelón que le atribuye después de una pausa. Yo no creo que haya sido eso. Son las 8:28. Después de una breve pausa retomamos nuestra entrevista con el presidente Daniel Salaverry.
la Asamblea y tienen que ratificar. No solamente es una práctica constitucionaria, sino hay textos legales que definen eso. De la misma manera que los tratados que firma el presidente de la República no tienen validez hasta que no lo ratifique el Congreso que usted preside. De manera, ¿por qué es que eso le da pie a usted, y es el más severo crítico, para afirmar que el gobierno ha hecho un papelón? No sea prejuicioso con los costeños. Soy costeño, bueno, pero veo que está limitado en su percepción del mundo andino. No, soy costeño y conozco muy bien la realidad de mi país. En este caso, el papelón es porque han negociado con el representante de una comunidad y son más de 50 comunidades. Bueno, pero ahí está el bloqueo de la carretera ya vial, Bueno, es esa comunidad. Y se han comprometido a liberar esa parte del bloqueo, pero no necesariamente el que tiene acceso a la mina. Entonces, lo que ha degenerado... Ese bloqueo ha sido levantado. Lo que ha Justamente hecho es que mal argumento suyo. este conflicto degenere en la situación en la que estamos es que ha sido desatendido por este gobierno desde hace muchísimo tiempo. Gobierno que cambió el minoreducto por el transporte vía terrestre de los minerales, afectando a las comunidades. Gobierno que declaró como ruta nacional una vía que pasaba por terreno de la comunidad Todas sin antes estas negociar. cosas, ¿cuándo las ha descubierto usted? Porque ahora es muy locuaz sobre ellas. Sí. Y reprocha a otros haberse callado Carvalho, lo que también usted ha hecho. Señor Carvalho, yo no soy parte del Ejecutivo. Eso es responsabilidad. Tiene una palabra pública, como lo ha demostrado ayer, hablando de papelón. Es responsabilidad del Ejecutivo. Y creo que hacen mal las personas que tratan de ponerle paño tibio a los errores, a la desatención que ha tenido el Ejecutivo con este problema desde el primer día, y ahora que explota el conflicto social, o sea, a ver, para que quede claro, señor Salaverry, lo que usted está pronosticando es el fracaso de estas negociaciones. No, yo no, todo lo contrario, ojalá que se resuelva. Dice que han empezado mal. Pero si empiezan a conversar y a dialogar con carreteras tomadas, si es que encima llegan a acuerdos con quien representa a una comunidad de 50, pensando que esta persona va a estar por encima de la decisión de las otras 49, me parece que se están equivocando. Por eso su argumento podría resumirse en que lo que mal empieza, mal acaba. No, yo espero que replanteen la estrategia y ojalá cuanto antes se solucionen los problemas, no solamente para tranquilidad de los comuneros, sino para que la mina empiece a funcionar y no perdamos el 1% del PBI, que es lo que genera la minera Las Bambas. Ajá. El otro tema... Esa es nuestra preocupación. Ajá. Nos quejamos que no hay reconstrucción en el norte, que no se ejecutan las obras de infraestructura, que no se reconstruye la capacidad económica y financiera de los micro y pequeños empresarios que necesitan un rescate financiero para empezar nuevamente a funcionar estas microempresas. Y por otro lado estamos dejando de percibir cientos de millones, miles de millones de dólares en divisas con estos proyectos. El otro tema es el que tiene que ver con la reforma política. La reforma política es un asunto que, según el premier del Solar en su presentación ante el voto de investidura, es sustancial, es capital. ¿Qué ha pasado? Hemos establecido contacto con el presidente de Venezuela, el señor Juan Guaidó, de manera que nos excusará Permítanos un momento. Señor Salaverry, para poder hablar con Juan Guaidó. Señor presidente, ¿nos está escuchando? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto escucharlo, señor Guaidó, directamente y tenerlo acá a través de las ondas de RPP en el Perú. Como usted sabe, nuestro país es muy solidario con el problema venezolano allá y también acá, porque hemos recibido a más de 700.000 compatriotas suyos que han debido salir por las razones que conocemos vinculadas a la triste realidad social y económica de Venezuela. ¿Qué mensaje tiene? Esa es mi primera pregunta para los venezolanos establecidos en el Perú, señor presidente encargado de Venezuela. Sí, bueno, primero enviarles un saludo a todos nuestros connacionales, también agradecer al Perú el recibimiento que han hecho a los venezolanos. Creo que ha sido importante, no solamente el trato a los venezolanos, sino hacia Venezuela, hacia la situación venezolana y a la denuncia constante de las violaciones de derechos humanos, de corrupción y de persecución en nuestro país. Y el mensaje, por supuesto, bueno, de resistencia, de lucha, que estamos trabajando muy duro. Un venezolano de pleno derecho, esté donde esté, lo hemos dicho, lo ratificamos, estamos velando por su derecho y está nuestro embajador adicionalmente, y cómo se ha convertido cada venezolano que ha denunciado lo que sucede en Venezuela, que estoy seguro que ya muchos hermanos del Perú conocen también la situación de Venezuela gracias a un venezolano que se las ha narrado, que se las ha contado, que la han vivido de cerca, que han generado esa empatía que hoy mantiene la lucha venezolana y por supuesto la posibilidad de liberar nuestro país muy pronto, dado la lucha que estamos dando de manera pacífica y no violenta, pero muy contundente. Señor Guaidó, muy buenos días. Vamos a los asuntos concretos que tienen que ver con las salidas a la crisis
y sobre todo a el dictador Maduro y a la dictadura que todavía mantiene secuestrada a Venezuela. Uno de los asuntos cruciales tiene que ver con los militares. ¿Qué mensajes le llegan de los militares? ¿Abandonarán a Nicolás Maduro? Mira, hoy el 91% del país quiere cambio. Eso no escapa a las Fuerzas Armadas, la familia militar, todos los que están vinculados a lo que sucede en Venezuela saben de la crisis, la sufren en conjunto. Sí. O sea, que es vital en este momento, que es el último apéndice que le queda de soporte. Ya se han visto algunos rasgos importantes, o sea, de malestar, pero también existe la persecución. Así que no tengo duda que vamos a lograr ese paso adicional que va a facilitar una transición a la democracia en Venezuela. Pero solo para que quede claro, la cantidad de militares que se van plegando a la causa democrática está disminuyendo en las últimas semanas. ¿Cuál es la situación concreta de los militares con respecto a su presidencia interina? No, bueno, recordemos que vivimos una dictadura. Hoy el que me ven a mí, por ejemplo, reunido con un militar, me metería a la cárcel para el militar, la persecución, entre otras cosas. Hemos sostenido comunicaciones muy discretas, por supuesto, pero no es el momento para dar ciertas precisiones, lamentablemente, porque de nuevo, aquí vimos una dictadura, la persecución está a la orden del día. Roberto Marrero, mi jefe de despacho, sigue secuestrado, incluso la gente que coloca el sonido para una manifestación sencilla es secuestrada, es presentada a tribunales. Tenemos más de 1000 presos políticos. Entonces, que crece el respaldo sin duda alguna. Ahora, veremos precisiones en el momento que puedan ponerse del lado de la Constitución. Señor presidente, el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho saber que él aceptaría que México patrocine y acoja en su territorio negociaciones para resolver la crisis de Venezuela. ¿Ve alguna viabilidad a esa iniciativa? Mira, aquí lo que puede resolver la crisis venezolana son 3 elementos: el cese de la usurpación, se venció el periodo constitucional, reinstitucionalizar el país a través de, por supuesto, un gobierno de transición y elecciones libres. Creo que la agenda está muy clara, marcada en la mesa. Ya México en el 2017 facilitó un proceso de negociación en Dominicana hace 2 años. La petición era exactamente la misma, por cierto, una elección realmente libre en Venezuela, y fue la burla del régimen de Maduro lo que no permitió y lo que nos trajo esta grave crisis. Así que para cualquier elemento debe ser considerado eso, y por supuesto la agenda que ha puesto Venezuela sobre la mesa, que tiene que ver con cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones realmente libres. Presidente Guaidó, estamos también acá con el presidente del Congreso peruano, señor Daniel Salaverry, que quiere saludarlo. Permítame pasarle la palabra. Señor Salaverry. Señor presidente, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlo, expresarle el saludo no solamente mío, sino del Congreso de la República del Perú. Hemos venido trabajando con el señor embajador Skull para armar una agenda legislativa en beneficio de los venezolanos en el país. Estoy seguro, como lo está la gran mayoría de peruanos, del pueblo peruano, de que muy pronto podrán solucionar la crisis democrática que están viviendo en Venezuela, y finalmente los venezolanos podrán vivir en libertad, como es lo que queremos todos. No, estimado presidente, agradecido por todo lo que han hecho, no en este momento, sino hace años de lucha. Creo que Perú fue uno de los primeros países que denunció claramente lo que estaba sucediendo en Venezuela, sin medias tintas, sino muy claramente la violación a derechos humanos, entre otras cosas. De verdad agradecido, gracias por el respaldo a nuestro embajador, a la causa democrática, a los venezolanos, y bueno, muy pronto nos reencontraremos como pueblos hermanos y libres. Vamos ahora, señor presidente interino, a otros asuntos que tienen que ver con las salidas a la crisis, pero también están aquí, además de su embajador, el señor Carlos Skull, el congresista Jorge del Castillo, quien se sabe es un activo, promotor y luchador de la causa democrática venezolana, y también quiere manifestarle algunas palabras. Aquí está el señor Jorge del Castillo. Señor Guaidó. Muchas gracias, señor presidente. En nombre del colectivo ciudadano Amigos de Venezuela en el Perú, le quiero expresar nuestra adhesión absoluta. Usted lo sabe que lo tenemos desde hace varios años. Hace algunos meses usted estuvo en Lima, ahí en el Hotel Bolívar precisamente, y en la Plaza San Martín, en una gran manifestación.
Y estamos siguiendo permanentemente la labor de ustedes y, por supuesto, un respaldo total, y esperamos que este tema prontamente se pueda resolver sacando tanto Rusia como Cuba sus manos de Venezuela. Muy bien. Muy bien. El embajador ahora sí, Carlos quiere Skull saludar también. quizás a su presidente. Presidente, un gusto saludarlo y bueno, aquí estamos en pie de lucha con usted. Lo estamos apoyando. Aquí somos más de 700.000 venezolanos que por supuesto esperan regresar a su país y que están con la esperanza, bueno, puesta en usted, en la lucha que usted está dando junto al pueblo de Venezuela, junto a la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Estamos muy orgullosos, de verdad, de que usted esté dando esa lucha y aquí estamos firmes con usted, presidente, para seguir dando esa lucha y aquí con los amigos de Venezuela, con el presidente del Congreso, con el diputado Jorge Castillo y con muchísimos aliados también aquí en el gobierno del Perú, el mismo presidente Vizcarra, la Cancillería peruana, que están apoyando y con la gran mayoría del pueblo peruano que nos están dando ese apoyo muy importante. Señor Guaidó, ¿nos escucha? Bueno, parece que se ha cortado la comunicación, pero creo que lo he escuchado, señor embajador. En todo caso, le agradecemos las palabras que ha pronunciado el señor Guaidó. Y el señor Guaidó, ¿nos escucha? Sí, bueno, ahora sí, se perdió por un segundo lo que dijo su embajador Carlos Skull, ¿no? Sí. Bueno, una última reflexión. En realidad el Perú está pagando lo que Venezuela hizo por muchísimos peruanos que durante los años 70, en época dictatorial, hallaron acogida en Venezuela. Usted ha nacido después de esos años, pero acá hay una memoria histórica de gratitud. Lo que estamos viviendo con el esfuerzo que se hace para acoger a 730.000, me parece ahora, es reciprocidad, por lo que no hemos olvidado, señor presidente. Sí, no solamente eso, yo creo que hay valores profundos arraigados democráticos, republicanos en nuestros países, por supuesto que a la espera de reconquistar la democracia, restablecer relaciones no solamente diplomáticas, productivas, también comerciales, establecer de nuevo un proceso de integración regional real, un intento en este momento muy positivo en Chile, con Prosur. Tuvimos invitación ahí del presidente Piñera, vimos la participación de todos los hermanos presidentes de la región y esperamos también muy pronto que Venezuela se incorpore plenamente en este proceso, luego de haber superado una etapa de petrodiplomacia terrible para la región. Creo que vamos a una etapa nueva porque la solidaridad que ha recibido Venezuela en estos últimos años ha sido legítima, ha sido por valores fundamentales, así que hay que fortalecer esa integración. Vamos con una consulta más, señor Guaidó, referida a las salidas. Rusia está jugando un papel clave en esta situación y se ha plegado evidentemente a la dictadura porque hay una tremenda deuda que le tiene a su gobierno. Mi pregunta es si usted negociaría con Rusia el pago de las deudas contraídas por Chávez y Maduro a cambio de su neutralidad. Mira, es que ahí lo que está haciendo ver Rusia es la participación, hacer valer sus intereses, básicamente. Nosotros lo hemos dicho en todo momento. Cada una de las obligaciones contraídas por el Estado venezolano, claro que va a ser validada en todo momento, que siempre y cuando hayan sido contraídas de manera legítima. Eso no debe ser problema no solamente para Rusia, China, algún otro país. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos recuperar a Venezuela es el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución, el respeto y el rescate a la seguridad jurídica que hoy falta, generar confianza en nuestra economía para rescatar la industria petrolera. Así que eso es parte de lo que se está manejando ahora, por supuesto en el marco del respeto y la soberanía nacional. ¿Qué le ofrecería usted a Cuba para que dejen de apoyar a Maduro? Eso es otro sentido. Yo creo que hay más de política y hay más otros elementos. Ahí no es un tema de ofrecer, es un tema de rescatar de nuevo nuestra Constitución, el Estado de Derecho y por supuesto el respeto a la soberanía nacional. El día de ayer, señor presidente, el vicepresidente de Brasil, de visita en Washington, general Murao, ha dicho que Brasil no participaría en una coalición internacional que tuviese vocación a intervenir en Venezuela. ¿Qué percibe usted de lo que se puede producir en términos de una intervención de fuerzas militares extranjeras? ¿Aló? Aparentemente se ha cortado.
No sé si nos podré restablecer esta comunicación, Estamos en eso, justamente. pero era importante conocer la opinión La del salida, presidente sobre todo. encargado de Venezuela, porque hay voces que son favorables a una intervención militar, descartada ayer por el vicepresidente brasileño, que no es una paloma, Claro, es un militar pero la gira de retirado. Mike Pompeo también tiene algún, digamos, por lo menos rastrear, ¿no? Merodear esa posibilidad. Lo veremos aquí en Lima. En todo caso, muchas gracias, señor Daniel Salaverry, por su presencia, por la entrevista que nos ha concedido Gracias. y por haber usado las ondas de RPP para comunicarse con el presidente encargado de Venezuela. Que tenga buenos días. Hacemos una pausa, retomamos una conversación con el embajador venezolano y con el congresista Jorge del Castillo. Venimos. Ocho y 56, estamos en los estudios de RPP con el embajador de Venezuela, Carlos Escul, que nos va a explicar el sentido de las tres condiciones que ha pedido el presidente Guaidó que se respeten, sin contestar directamente si podrían haber o no negociaciones en México. Lo que él dijo es tres condiciones, la principal de las cuales es elecciones libres, punto sobre el cual parece que Maduro es un no definitivo. Sí, bueno, ese es el tema, ¿no? Y como bien lo dijo el presidente, ya hubo intentos de diálogos en el pasado. Digamos, uno de los más eminentes fue en la República Dominicana en el año 2017, donde cuando hubo ese intento de diálogo, digamos, entre las fuerzas democráticas de nuestro país y los representantes del régimen de Maduro, lo que sucedió ahí, ¿qué pasó? Más presos políticos, más represión, y eso no terminó en nada. Y lo que siempre hemos dicho es que el diálogo es oxígeno para el señor Maduro. Entonces, por eso nuestra agenda ha sido muy clara de que para nosotros mover hacia adelante, para nosotros seguir en nuestra agenda, que es tener un gobierno de transición, este señor se tiene que ir. Claro. Y que tiene que haber cese de la usurpación, ¿no? Pero en el diálogo, si bien es cierto, tiene una posición, digamos, mirando el bosque clara, el señor Guaidó, sobre el tema de Rusia no, perdóneme que sea, como se dice aquí en el Perú, pinchaglobos, no me termina de convencer. Usted quizá como su embajador pueda dar mayores explicaciones. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es recuperar la democracia en Venezuela. Y el tema de Rusia es crucial. Cada día Rusia interviene con mucha más presencia en Venezuela. Y el tema es la deuda y el petróleo. ¿Qué está haciendo? Y esa es la pregunta que le hice al señor Guaidó. ¿Qué está haciendo el señor Guaidó? ¿Qué están haciendo ustedes para negociar con los rusos? Mira, más allá de eso, ahorita lo más importante es la nueva fase de lucha que comenzamos. Es decir, yo creo que el presidente Guaidó ha sido bien claro que esto también es un tema que depende mucho de nosotros, más allá también del juego geopolítico. Es decir, el día sábado comenzó una nueva fase de protesta que es la Operación Libertad. Y eso quiere decir organizar los focos de protesta, organizar al pueblo, a las personas, a los seguidores de nuestro presidente en comités de ayuda y libertad, en comités de lucha, para que cada vez que, por ejemplo, haya una crisis o haya una situación complicada, pero no solo eso, organizar la protesta, puedan salir a protestar y que esa protesta sea organizada y también poder canalizar la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es un componente importante. Pero esos son paliativos. Yo creo que eso es importante. No son paliativos, Sí, porque creo que también es una fase... La situación de fondo no se va a solucionar si Rusia se mantiene ahí y si Cuba se mantiene ahí. Mira, nosotros lo que hemos dicho ahí también es que quienes han llamado a la intervención han sido ellos. Y yo creo que ahí el presidente, si nosotros seguimos sumando apoyo internacional, pero que nosotros tenemos que seguir esa presión interna y que esa presión interna es muy importante, ¿no? Y yo creo que con esa presión interna el juego geopolítico puede cambiar. Claro, pero usted, digamos, hace a un lado la geopolítica cuando la geopolítica aquí más bien resulta crucial. Por lo menos lo que tendría que hacer el señor Guaidó, ustedes, es aproximarse a Rusia para conseguir su neutralidad y asegurarles a futuro, cuando ustedes sean ya instalados en el Palacio de Miraflores, un gobierno interino, negociar la deuda que contrajeron Chávez y Maduro. Es que eso, mira, está claro. Y el propio ministro de Finanzas dijo, mira, que el régimen de Maduro tenía que pagar la deuda en un mes. Y los propios rusos saben que el régimen de Maduro no está, digamos, en capacidad de hacer esos pagos. Entonces, por supuesto que por ahí pueden venir negociaciones. Por eso están ahí, es el mayor acreedor de Venezuela. Y también está el tema de Cuba, donde, bueno, los Estados Unidos acaban de sancionar a las empresas, a los buques petroleros que lleven petróleo a Cuba. Entonces, bueno, digamos, son políticas y son sanciones y por eso es que la presión debe continuar para que eso se pueda dar. Pero por supuesto que, claro, que eso es parte también de la política. Muchas gracias, señor embajador Carlos Escul. Esperamos que pronto pueda usted venir acá como representante de un gobierno efectivo en su país que responda a los criterios
democráticos a los cuales estamos apegados en el Perú y los queremos vigente en toda América Latina. Muchas gracias. Muy buenos días. Titulares de la hora y regresamos con una entrevista al congresista Jorge del Castillo.